Vamos a continuar con el encuentro. Saludamos a Eugenio Picasso, Rosario Villarraza y Tomás Caprile, quienes disertarán sobre Empresas B, modelo de triple impacto en acción. Eugenio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Gracias. Un gusto. Bueno, yo hago una presentación breve de Eugenio y después él retoma. Eugenio es responsable de ISO Plus, una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con certificaciones. Está muy comprometido con todo el tema de empresas triple B. Estuvimos en contacto con él durante todo el año. Nos pareció muy interesante el tema, también como decía Sergio Roldán al principio, porque no solamente tenemos que dar una mirada como profesionales en ciencias económicas del aspecto económico y financiero de la empresa, sino que tenemos que empezar a tener en consideración otros aspectos y bueno, ellos nos van a dar esa visión. Eugenio, te lo dejo. Muchas gracias, de nuevo gracias por el espacio y bueno, les voy a presentar al equipo. Hoy estamos con la licenciada administradora de empresas Rosario Villarraza acá a mi lado y con el ingeniero Tomás Caprile, que ahora en un ratito van a tomar la palabra. Y contarles que, bueno, que esta charla está enfocada desde dos propuestas que tenemos desde, como bien decía Ariel, en ISO Plus, en lo que tiene que ver con procesos orientados hacia un objetivo. Y no quiero spoilear mucho, Tommy, cómo vas a arrancar, sé que el tiempito está ajustado, así que él nos va a contar por qué, como decía Diego Verguela, el amigo Diego Verguela, a quien saludo, esto le tiene que convenir a la empresa y esto tiene que ser un buen negocio también. Así que sin spoilear demasiado, Tommy, por favor te pido tomes la palabra. Muchísimas gracias, bueno, gracias a todos por estar acá escuchándonos también, un placer. Voy a pasar a compartir pantalla un segundito, confírmeme si se ve. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, un poquito una microagenda de hoy que teníamos. Vamos a contestar un poquito esas preguntas, nos parecían muy interesantes traerlas acá. ¿Por qué existen las empresas de impacto? ¿Qué es una empresa de triple impacto? Nosotros a veces el triple ponemos entre paréntesis, entendemos que el impacto es uno al final, ¿no? Sabiendo que está esta triple cuenta de resultados que venimos hablando, tema social, ambiental, económico, entendemos que todo se puede pensar como uno también. ¿Cómo llevamos a la práctica y a la gestión todo esto? Ahí le voy a pasar la palabra solamente a Ro. Y bueno, espero algunos casos y abrir a diálogo. Lo más lindo y lo que más queremos es que esta presentación sea liviana para que surjan dudas, lindos debates. Así que sigo nomás un poco con lo que... para arrancar. Y un poco arranco con esta placa así con letras grandes para hacer una súper breve introducción de, creo que a todos nos ha afectado mucho esta pandemia que simboliza o impactó tanto en nuestras vidas y simboliza otros cambios grandes que hubo en el mundo. Hoy somos más conscientes de ciertas problemáticas que existen. Como repito, la pandemia que generó una crisis sanitaria que también está muy vinculada a las maneras de producir que tienen hoy las empresas, a los sistemas de producción de alimentos, un montón de cosas que pueden verse desde ese lado, todo lo que es problemáticas como la pobreza, el cambio climático, que como vieron estuvo tan en vilo a todo el mundo con la última COP, y que es un tema que tenemos que realmente resolver, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas, la contaminación. Bueno, hay un montón de problemas que hoy somos más conscientes y hoy hay un mundo más consciente, justamente, por eso decimos que cambió y por eso entendemos que las empresas también tienen su rol acá. Y acá está bueno poner esto en la mesa con todos los profesionales que estamos acá para ver cómo colaboramos o vemos nuestro lugar, ¿no? en esta transición de empresas que de alguna manera busquen resolver estas problemáticas que hoy hay. Hoy la empresa justamente se pone en el rol de ayudar a resolver todos estos problemas sin comprometer, todo lo contrario, potenciando los negocios y el impacto económico que siempre se busca, ¿no? Entonces, acá me parece muy interesante esta placa. Para evidenciar un poco de dónde viene, ¿no? ¿Por qué existen las empresas de impacto? Esta primera pregunta. Y un poco hablar de la evolución del modelo empresarial y el modelo social, ¿no? Nosotros venimos de una empresa tradicional que se ocupaba, y algunas se siguen ocupando y está muy bien, de este interés privado de incrementar valor, de generar riqueza, ¿no? Y un otro extremo
de una institución pública que era justamente resolver los problemas, ¿no? Salir de esa precariedad, justamente con colaboraciones de organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser las ONGs, fundaciones. Y vuelvo un poquito a este lado de las empresas para ver este nuevo punto de encuentro, en el que justamente salimos de ese interés plenamente privado y con el único fin de generar valor económico, para empezar a ver cuestiones de responsabilidad social empresaria. La empresa se da cuenta que tiene un rol, mismos dueños de empresas se dan cuenta, si me duele ver esta desigualdad, esto, y empiezan, por ejemplo, a hacer la típica actividad de donación, o en temas ambientales a hacer gestión de residuos, o también a generar programas de beneficios para los mismos colaboradores de la empresa. Todo esto surge de esta responsabilidad social que tiene la empresa intrínseca. Y de alguna manera se empieza ya a migrar, a entender en esta RSE, esta responsabilidad social empresaria, el valor compartido, de decir, che, para allá no es más un interés periférico de la empresa entender la responsabilidad social, sino que si no estamos bien con el sindicato, no estamos bien con las personas que laburan con nosotros, no estamos bien con todos los grupos de interés que nos rodean, se complica el negocio, se empiezan a ver riesgos. Y llegamos a estas empresas sociales, empresas B, empresas de triple impacto, empresas de las nuevas economías, podemos nombrarlas de un montón y escucharlas de un montón de conceptos, en los que no solo que se busca tener en cuenta los grupos de interés, sino que justamente la empresa se empieza a hacer cargo del impacto que tiene y empieza a mirar y a ver las problemáticas como algo fundamental para el negocio, para el desarrollo del negocio a largo plazo, para evitar riesgos, y aprovechar las oportunidades que también el sistema ofrece. Y justamente estas empresas, lo principal que tienen es que parten de la resolución de un problema concreto social o ambiental para después generar propuestas de valor que obviamente, como siempre repito, se moneticen porque siguen siendo empresas, pero hacer a la empresa parte de la resolución de todas estas problemáticas públicas que existen. Y acá me gusta esta frase muchísimo, cómo usar el poder del mercado para resolver problemas sociales y ambientales. Esto es en definitiva lo que hacen las empresas de triple impacto. Digamos, el poder de las transacciones. Las empresas es la segunda célula más grande de todo el mundo, después de la familia, células sociales estamos hablando. Entonces, qué importante es usar el poder de todas las transacciones que suceden alrededor de las empresas para catalizar estos cambios necesarios para tener un mundo más sostenible, que justamente se reduzcan todas las desigualdades, que tengamos sistemas de producción mejores, que nos cuiden mejor a nosotros, a nuestra salud. Ahora vamos a ver un poquito justamente cómo los consumidores están mirando esto hoy. Entonces, bueno, este es uno de los grandes hitos que hacen que tome valor mucho este nuevo paradigma que se está formando de a poco y el cual todos pueden encontrar un rol para justamente generar un mundo más sostenible. Entonces, estas empresas justamente, como repito, son empresas, no dejan de tener un modelo de negocio, una monetización, y cuando eso se combina con un impacto positivo específico e intencional que la empresa quiere abordar, ahí es donde tenemos un modelo de negocio de impacto. Entonces, este es un gran desafío para hoy, para las empresas. Ahora después vamos a ver un caso muy interesante, una empresa súper tradicional, cómo puede empezar a caminar en estas nuevas economías de esta manera. Pero digamos, este es el corazón a entender cuando hablamos de negocios de triple impacto. ¿Por qué? Porque hay diferencia en las buenas prácticas que una empresa puede tener, muchas veces relacionadas a la simple operación de la empresa o a cuestiones de responsabilidad social empresaria, en contraparte a tener este modelo de negocio de impacto. Y acá voy con algunos ejemplos que me parece que permiten materializarlo y bajarlo un poco más. Es una muy buena operación reciclar la basura, hacer separación de desechos en empresas más industriales o en cualquier tipo de empresa, en la misma familia, ¿no? Eso es algo muy bueno. Ahora, es más superador y se produce este modelo de impacto de que, digamos, también otra manera que me gusta a mí siempre definir el modelo de impacto es, yo, un peso que facturo y que gano, después tengo un porcentaje de ganancia ahí, bueno, en ese peso también hay un impacto positivo concreto en una de estas problemáticas que hablábamos. Entonces, fíjense lo distinto que es reciclar o hacer separación de desechos, que es una muy buena operación y que es necesaria, a hacer, por ejemplo, un producto a partir de insumos reciclados.
digamos, algo que justamente resuelva esa contaminación, decir, che, no produzco más plástico, produzco una botella a partir de plástico reciclado. O upcycling, todo este mundo de agarrar desperdicios de procesos productivos y hacer productos a partir de esos desperdicios. Eso es valor económico perdido. Y fíjense cómo eso es no solo generar más valor económico, sino resolver, como repito, la malnutrición en el mundo a partir de usar un desperdicio de alimentos, por ejemplo, una empresa de alimentos. Entonces ahí vemos un primer contraste, otro que me gusta y puedo aplicar a muchos de ustedes si tienen estudios contables. Está este tema, estamos llegando a fin de año, deben estar todos con las donaciones. Hay donaciones que las empresas destinan a veces a causas más periféricas, más aisladas, en contraprestación a tener un modelo de negocio en el que decir, yo voy a donar un porcentaje de dinero o un porcentaje de mis horas profesionales a una plataforma de proyectos sociales concreta que resuelvan una problemática que yo entiendo que podemos a colaborar a resolver. Y tiene un ejemplo más en este tema, por ejemplo, de los clientes, ¿no? Muchas veces vemos cómo potenciar nuestra relación con nuestros clientes, cómo seguir su satisfacción, que es una súper buena práctica. Y hoy en términos de clientes, también vemos cómo podemos empezar y digo, en explorar mercados nuevos de que traen esta nueva economía, empezar a explorar clientes que no tienen acceso al mercado, o sea, servicios básicos. Hoy hay empresas que están prestando servicios de agua en barrios vulnerables donde no hay agua y monetizan con ello. Digo, vuelvo al caso de que son estos negocios base de la pirámide que se siguen monetizando y que se sigue generando una economía para este tipo de personas. Y así puedo ver un montón de otros ejemplos más. Y antes de pasar a la posta a Ro para conversar un poquito de cómo llevar esto a la gestión, me gusta traer unos números de consultoras muy conocidas, como es, por ejemplo, Nielsen. Hicieron una encuesta a consumidores de Latinoamérica y del Caribe y mostraban cómo en una encuesta general el 84% de esos encuestados tenían preocupaciones por contaminación ambiental, había mucha preocupación por contaminación del agua, desperdicio de alimentos, uso de pesticidas. Esto ya va dando la pauta de que también los consumidores van validando todas estas propuestas de valor que se pueden generar de las empresas. Y como siempre decimos, lo más importante, porque si no hay un consumidor que pague por esto, no hay un negocio. Entonces, vamos viendo cómo empiezan a aparecer estas cosas. Está también que el 90% de los consumidores cambiaría de marca para apoyar una buena causa. Perdón, tengo conectado el celular justo a la computadora y me estaba molestando ahí. Les comentaba que justamente hay un 90% de los consumidores que hoy ponen en duda las marcas que antes estaban tan arraigadas en el típico mercado tradicional. Hoy en la indumentaria está pasando muchísimo, un montón de casos que después les puedo comentar y compartir. Y bueno, también este otro dato, que todo esta segunda columna que estamos viendo acá viene de todos datos de Deloitte. El 87% de los consumidores globales desean que se pondere el interés en el negocio, en la parte económica, al mismo tiempo y de igual manera que el impacto que este mismo negocio tiene en términos sociales, ambientales y para la vida, ¿no? Porque digo, en el fondo de todo esto está la salud de los consumidores, la salud del planeta en el que vivimos, y bueno, ahí me parece que ya te paso la posta a vos, no sé si vos querés compartir o que te vaya pasando ahí la PPT, pero bueno. Si podés pasar vos, son dos. Dale, vamos. Gracias, Tommy. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. Como decía Tommy, lo que nosotros traemos es la propuesta de cómo eso se lleva a cabo. Y como bien mostraban los números, sabemos que esto es una cuestión de masa crítica, es conseguir suficiente cantidad de personas con el interés determinado como para que esto funcione realmente. Entonces, desde ahí la invitación es a tomar conciencia de lo que decía Tomás, de que esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros como profesionales de la administración, de las ciencias, de la ingeniería, en el caso de Tomás también. Es cuestión de dirigir la atención a este tipo de cosas. Esto es una idea general de cómo se lleva esto a cabo. Es muy importante trabajar sobre la identidad
para poder mover la estructura general de una empresa, y sobre todo si uno quiere modificarla en cierto sentido, tiene que estar claro el por qué, el para qué, lo que uno está buscando en concreto. ¿Sí? Eso tiene que ser comunicado, y ahí aparecen tanto las herramientas de gestión estratégica como las herramientas de recursos humanos, de asistencia empresarial en general, en ayudar a las empresas a identificar cuál es la problemática que quieren resolver y hacia dónde quieren ir. Eso tiene que luego traducirse en objetivos que estén claros, que puedan ser medibles, que puedan ser utilizados como elemento para tomar decisiones, para observar cómo viene el desempeño. Después hay que alinear el equipo, es empezar a bajar estas decisiones a lo ancho de la empresa, tener equipos que puedan entender lo que estamos queriendo conseguir y poder aportar también ideas y soluciones, propuestas al trabajo que se está haciendo. Eso implica después definir procesos, tener métricas que las puedan identificar, conocer cuáles son los pasos, quiénes son los roles más importantes, y desde ahí trabajar con lo que es la voluntad de mejora, el ir usando estas métricas para ir ajustando y pasito a pasito ir consiguiendo cada vez mejores resultados. Como bien les decía, me interesa identificar que estas son herramientas que los profesionales de la administración se han preparado durante mucho tiempo para poder hacer. Es solo cuestión de poder identificar estos deseos de nuestros clientes para ayudar a generar el impacto que en definitiva estamos buscando. Ahora sí, Tommy, ahora sí podés pasar. Esta es un poco la fórmula, y es la propuesta que venimos trabajando hace un tiempo desde ISOplus junto con Fixit. Hay una herramienta que es la medición B, es bien concreta, es gratuita, se puede ingresar y completarla. Es una serie de preguntas que para aquellas personas o aquellas empresas que estén queriendo generar un buen impacto, que estén empezando a preguntarse de qué manera se puede contribuir, la medición nos da un primer approach, digamos, de cuáles son los temas más importantes, lo que hoy los consumidores, la sociedad en general están pidiendo y están valorando. Es una medición que es dinámica, entonces también se va ayornando con las nuevas tendencias, digamos, en términos de conciencia y de impacto. Y desde ahí entramos en lo que es la rueda de la mejora continua. Son 4 pasos básicos que se retroalimentan como en una espiral. Tenemos una etapa de planificación donde, como decíamos, trabajamos la identidad, reconocemos cuál es el propósito de la empresa, cómo alinearlo a la actividad que se está realizando o cómo transformarla. Desde ahí se diseña el modelo de negocio de impacto, que tiene toda una ingeniería de cómo poder hacer estos movimientos. Y desde ahí se empiezan a definir políticas, formas de acción, protocolos de abordaje, digamos, de las problemáticas que vamos a tener, de los objetivos que nos vamos a proponer y cuáles son los planes de acción. Una vez definido un poco el norte estratégico y entendiendo para dónde queremos ir, es que pasamos al hacer, y pasamos más a los procesos operativos, y empezamos a entender, bueno, cómo tienen que ser esos procesos, quiénes tienen que estar comunicados, a qué le tenemos que estar prestando atención, cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar las decisiones que tomamos. Esto nos baja también los roles claves, los aliados estratégicos dentro de la organización y en la periferia, porque esto también es una cuestión de ecosistema. Entonces vamos a empezar a prestar la atención también a nuestros proveedores, a la comunidad de colaboradores que trabaja con nosotros, cuáles son las problemáticas que hay ahí. Hay todo un trabajo para también alinear, generar conciencia y poder sumar como al equipo desde la intención y desde el propósito. Y por último, lo que es recopilación de métricas de desempeño, empezar a ver, a medir realmente cuál es el impacto que tenemos, ¿sí? Poder entender qué pasa cuando hacemos determinados movimientos y qué pasa cuando no los hacemos. Con eso funcionando, pasamos a verificar, donde se aplican un montón de herramientas de Business Intelligence, de mapas estratégicos, encuestas de satisfacción, de clima laboral, de necesidades de nuestros colaboradores, todo lo que son controles operacionales, mediciones, sobre todo cuando hay cuestiones ambientales a tener en cuenta. Y toda esta información es alimento para volver a hacer la revisión estratégica, redefinir planes, renovar compromisos, generar nuevas mejoras. Y es desde este circulito que vamos proponiendo, paso a paso, pero con un norte claro, ir haciendo un buen desempeño de nuestro negocio y por ende un buen impacto en el mundo en el que vivimos. Bueno, si te parece, Ariel, nos gustaría abrir la posibilidad que los profesionales o quien... No,
Perdón, Tomás nos va a contar un caso. Ah, eso. Un caso de un poco qué pasa cuando aplicamos todo esto y cuál es la transformación que es posible en una organización hacia un modelo de negocio de impacto. Tal cual, ahí voy a eso. Hay una cosita que me gustaba agregar, que siempre me acuerdo, todo este mundo del tema B, que después podemos abrir la pregunta, la idea no era hacer mucho hincapié en eso de la presentación, pero bueno, justamente el director ejecutivo de Sistema B, una organización que está poniendo mucho en valor todo este tema de triple impacto acá en Argentina, está creando ese ecosistema de negocios y dando herramientas para que esto suceda. Siempre me gusta decir una frase que creo que se aplica mucho a este caso. Dice, si yo en pos digo, a partir de ver que hay un montón de empresas hoy interesadas en la sustentabilidad, en todos estos temas de impacto y diciendo ser sustentables, justamente él lo que dice es, si yo en cuanto en temas financieros, hablo con el gerente financiero y le pregunto cómo estamos en términos de finanzas, me dice, estamos bárbaros, y después no me puede mostrar nada, un cash flow, no me puede mostrar un balance, no me puede mostrar nada, bueno, qué importante es medir, ¿no? Todo esto, por eso es importantísimo empezar con un punto primero de medir y hacerme cargo del impacto de la empresa, como repito, de una manera medible, concreta, con métricas, y eso es fundamental para poder reportar y decir soy sostenible o no, evaluar riesgos, digo, es muy importante todo eso, no quería dejar de aclarar y traer un poco este comentario que siempre a mí me empaticé mucho porque es un poco poner en números, ¿no? En todo esto, todo este tema del impacto de la sustentabilidad del negocio. Y bueno, como decía Rob, voy a traer acá un casito sobre una transformación. Justamente hay casos súper disruptivos de estas empresas que ya tienen ese ADN de impacto desde su nacimiento, y hay casos de empresas tradicionales, como es el caso de Tonka, que justamente es una empresa que se dedica a producir y comercializar artefactos, accesorios de artefactos de gas. Nació hace muchísimo tiempo y esa es la actividad principal que hacía. Es una empresa que dijo, che, el gas por empezar era muy barato por un montón de políticas estatales. Hoy es un producto que se encareció y que también tiende a terminarse y a cambiarse por energías mucho más renovables, ¿no? Entonces ellos por empezar a medir su impacto a la empresa. Che, ¿qué estamos generando hoy desde Tonka? Esta es una empresa de Buenos Aires que tiene toda presencia en la TAM. De hecho, es el principal productor de accesorios de artefactos de gas acá en Argentina. Y empezaron a plantear esta duda y a redefinir un poco su propósito, el objetivo de su empresa, para transformar en este tema de desarrollar nuevas alternativas para el mejor aprovechamiento de la energía. Entonces, una empresa que venía de una industria energética, que hoy está migrando muchísimo hacia energías más renovables, hoy saca una línea de negocios, y acá es como un poco se puede visualizar cómo uno puede, como administrador, como asesor, ayudar a estas transiciones. Sí, che, una línea de negocios dentro de una empresa tradicional que, por ejemplo, de servicios produzca productos y venda productos de energía solar fotovoltaica, como dice acá, en temas de bombeo de agua solar y de generación eléctrica. O sea, ellos hacen kits de paneles para casas o artefactos de bombeo solar que justamente permiten tener energía más renovable, y esta es la migración hacia esta nueva economía que ellos hacen hoy a partir de desarrollo de esta línea de negocio, a pesar de que dentro del Tonka tradicional, que hoy sigue funcionando y que es necesario, porque no es que las cosas tienen que de un día para otro rotundamente cambiar, sigue apoyando, ¿no? En alineación a este propósito de transformar la materia energética y de conservar un poco más el planeta, a todos estos proyectos que vemos acá como Banco de Bosques, una organización que mismo ellos fundaron para justamente cuidar y reforestar bosques. Apoyan a Residuca, que es una fundación que de alguna manera lo que busca es reintegrar personas al mercado laboral a partir de la separación de residuos. Proyecto Iberá, bueno, un montón de otros proyectos, no voy a poner a mencionar uno por uno, pero es interesante ver cómo una empresa que parte de una industria como la energía, deja la economía más tradicional de dar servicio a la industria del gas y pasa a mirar las energías más renovables como es la energía solar. Así que bueno, ese es un poquito lo que fue la presentación. Como bien decía Pica, me parece que ahora estaba bueno, voy a dejar de compartir, así ya le puedo ver un poco más la cara a todos. Abrir un poquito el diálogo a preguntas, a que hackeen todo esto que les contamos.
De nada, bueno, gracias Tomás, gracias Eugenio, gracias Rosario. Yo venía pensando justo en relación con algo que escuché la semana pasada, que también uno como profesional se puede volcar a esta área precisamente por el convencimiento propio. A ver, cada uno a su manera tendrá mayor convencimiento, ¿no?, respecto de cuidar el planeta, respecto de ser, de tener, digamos, ciertas actitudes hacia la comunidad inmediata, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que el hecho de tener ese pensamiento, esa línea de accionar, también hace que uno se pueda sentir más cómodo cuando tiene que asesorar o prestar servicios de consultoría en esta área. A veces no necesariamente, si yo no estoy totalmente convencido sobre el tema, me voy a poder volcar hacia este lugar. Después, es una realidad que entiendo por lo que ustedes comentan, digamos que vamos a ese camino. Creo que va a llegar antes la actividad privada que los gobiernos. ¿Cuándo fue? La semana pasada o la anterior hubo una cumbre de cambio climático y fue bastante tibia, graciosamente. Con lo cual yo creo que tenemos mejores chances desde el ámbito privado que desde el ámbito público. La misma de siempre, digamos. Ustedes, digamos, ¿cómo están viendo en concreto en Rosario y zona, digamos, el tema de las empresas triple B, o no necesariamente yéndonos por esta temática, sino, digamos, por todo lo que tiene que ver, digamos, con el cambio de clima, con el tema de darle mejores herramientas a la comunidad, de tener mayor igualdad, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo está recepcionando la ciudad y zona, digamos? Y bueno, y algunos de los actores con los cuales yo entiendo que ustedes estuvieron trabajando, ya sea a nivel gubernamental o a nivel privado. Yo creo en general, Ariel, que el rosarino ya tiene un ADN disruptivo que sale un poco de que se ve en el resto del país. Eso la comunidad ve en Rosario está floreciente, está creciendo, mucho más de lo que se puede ver proporcionalmente en otros tejidos urbanos grandes. Sí, también creo que a los rosarinos nos chocó mucho lo que vimos en los últimos años y pico de nuestro río sin agua. Fueron los últimos 2 años golpes de conciencia muy importantes. Y como decía Tommy al principio, un poco dando el pie sin buscarlo, Diego, realmente que esto ya no es una cuestión ni hippie ni mucho menos, una cuestión corporativa enfocada a resultados, a una conveniencia económica, a un mercado sobre todo internacional. También, está bien. Y también entender de que hay países que están pidiendo este tipo de acciones, sobre todo en países como el nuestro, en productores de materias primas. Entonces, a Rosario lo veo en lo personal. Arranqué respondiendo yo de mi opinión, pero también escucho la de Ro y Tommy. Yo lo que puedo, ahora Tomás nos contará cómo les va específicamente en lo que es certificación B, donde ellos tienen la experiencia más amplia. Lo que yo sí puedo contar es que en nuestra experiencia implementando normas de calidad, el interés está siempre, todo el mundo tiene alguna preocupación además de la de su empresa. Todos vemos afuera algo que nos parece que tendría que cambiar. Y lo que sí he visto es que ese movimiento está, que a medida que empiezan también a entrar las generaciones más jóvenes, eso empieza a estar como más fuerte y se empieza a ver. Y lo que hoy estamos viendo es que ordenándonos podemos ir consiguiendo y eventualmente eso puede traducirse en una certificación, pero los pequeños cambios que se hacen dentro de las organizaciones con estas intenciones ya son de gran aporte. Entonces, lo que nosotros venimos viendo es eso, llegamos por motivaciones personales, nos encontramos en el camino con Fixit, pero tiene que ver con esto, con empezar a ver que toda empresa en alguna medida reconoce cuál es el impacto que tiene. En algunos casos son certificaciones ambientales, en otros son desarrollo como objetivo del año, poner paneles solares para alimentar la planta, y desde la mera intención de darnos cuenta, digamos, del impacto que tenemos. Así que en eso yo también veo en Rosario una tendencia, y hay una pujanza que está buena y que se necesita compañía, digamos, necesita asistencia. Me gustaría hacerles una consulta y hacer un agregado a lo que ustedes están comentando. Yo hace 3 años hice un proyecto para iluminar, digamos, una cámara de frío de 2.500 metros cuadrados. Pedí el cálculo, se hizo todo el desarrollo,
y el proyecto no me lo aprobaron porque el periodo de recupero era mayor a 5 años. A mí me parece que lo que está faltando es un poco que el Estado acompañe más todas estas medidas, ¿no? Porque creo que cada vez hay más formación en la gente del cuidado del medio ambiente, pero creo que el Estado está ahí un poco tibio, como decía Ariel, en no fomentar todas estas medidas con las empresas. Porque hay mucha gente que quiere hacer el cambio, pero es como que por parte del Estado no encuentra una buena recepción. A mí me parece sumamente interesante lo que ustedes comentaron. Yo trabajé con huella de carbón durante muchos años, cuando estoy hablando de hace 10 años atrás, ¿no? Para ir midiendo el impacto que esto tenía en el medio ambiente y cómo hay muchas empresas que lo cuidan, porque una cosa es, creo que Argentina, y otra cosa es en el mundo cómo se mira todo esto. Pero bueno, quería hacerles esta aclaración, y es un tema por demás de interesante en mi opinión. Sí, yo igual me gustaría que Tommy nos cuente la experiencia de, pensemos en que esto es un negocio, que ser sustentable también es un negocio, que hay un montón de gente que está dispuesta a consumir más de determinados productos cuando tienen un impacto. Entonces, la propuesta es un poco dejar de esperar que vengan las ONGs a solucionar el mundo y dejar de esperar que venga el Estado a resolver las empresas. Tenemos que salir a buscar desde el negocio, y eso también es una posibilidad. Tommy, por ahí no sé si vos tenés más datos para compartirnos de eso. A ver, por empezar, un poco mixeo todo. Creo que hoy está habiendo muchas fuentes de financiamiento que están, bueno, de hecho el famoso PAC, un ANR que está dando vueltas por ahí, lo deben haber visitado muchos, o tratarán tal vez sus empresas de conseguirlo. Bueno, entonces el tema está muy enfocado en temas de sustentabilidad, en términos nacionales. Nosotros hoy desde Fixit estamos también mapeando financiamiento de impacto internacional y nacional, porque hay un montón. Siempre decimos que para todo esto lo que nos falta es dinero, lo que falta son buenos proyectos últimamente. Entonces hay una fuerza que se está haciendo, y más que nada desde el financiamiento a empujar esto. Sí faltan cuestiones legislativas, como pasa en otros países, que si tu edificio sos una constructora y tiene muchas más emisiones, bueno, tiene más impuestos y eso incentiva a reducir esas cuestiones. Hay un montón de cosas que pueden faltar, pero sí creo que hoy esta articulación público-privada, que siempre es un gran desafío, y más para un país como el nuestro, creo que se está fortaleciendo. Y ahí complemento un poco con el tema B, como repetía, Sistema B Argentina es una ONG, de hecho, que facilita una certificación que lo que básicamente certifica empresas que tienen modelos de negocio de triple impacto. Es una certificación. Por eso no quiero detenerme tanto en eso, sí en lo que causa Sistema B acá en Argentina, y Comunidad B Rosario. O sea, acá en Rosario hay una comunidad de empresas de triple impacto que se generan agendas, conversaciones, networking. Se está tratando de potenciar mucho eso, y hay una de las verticales grandes que se está tratando es la compra sostenible de las empresas. Entonces hay un montón de cosas y de networking que se está haciendo hoy para fortalecer todo esto en Rosario. Ahí también invito que después podemos dejar un montón de, ahí de links o de material para que todos puedan ver y sumarse, porque repito que todos van encontrando su lugar en todo esto. O sea, así que bueno, nada, la certificación es un mundo, pero bueno, lo bueno que trae todo esto esta herramienta también de, como decíamos antes, de medición, que busca una herramienta gratuita, la puede usar cualquiera. A veces se torna un poco compleja, por eso también se busca a veces a dar una mano en eso, pero nada, es como un gran punto de partida para ver dónde está la empresa, para tomar conciencia de lo que es sustentabilidad e impacto. A veces decimos sustentabilidad y nos imaginamos lo verde, y hay un montón de cosas que lo son, así que nada, veo una gran fuerza en la ciudad, se está haciendo muchísimo, y Argentina es un país que le está metiendo aunque no parezca. Ahí veo preguntas en el chat, ¿puede ser? A ver. Sí. Sí, sin poder tener una certificación, puedo expresar que soy una empresa de triple impacto. Entiendo que no voy a tener una opinión independiente, pero sí voy a poder demostrar que soy una empresa triple. A ver, te hago una pregunta directo, que creo que ya se la habíamos planteado en su momento, Eugenio, y a vos cuando tuvimos la primera charla. ¿Qué es más importante, tener
la certificación o ser empresa triple B? Ser empresa. Ser empresa. Si uno es de triple impacto, la certificación es un trámite. Ahí es donde tenemos que apuntar, digamos. Tanto con los sistemas de gestión de calidad, como cuando lo hablamos la vez pasada, como con esto. Es cuestión de tener una intención, de tener un impacto, de poder medirlo y demostrarlo. Lo otro que no es menor a veces, digamos, volviendo con el tema que planteaba uno de los expositores al principio, uno a veces cuando habla de las empresas lo habla pensando, digamos, que la empresa es un ente autónomo y en realidad la empresa está conducida por un dueño de una empresa, por un gerente general, y es ese dueño o ese gerente general que en la creencia de que un determinado aspecto de la gestión se puede hacer de manera distinta o mejor, que es el que impulsa, digamos, esta orientación, en este caso, hacia empresas triple B. Yo creo que hay que buscarlo por ahí. Es lo mismo que a veces, digamos, uno se intenta agrupar con gente que habla de fútbol y que es del mismo cuadro, que le interesa el arte. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo creo que uno después empieza a relacionar con gente y empieza también, cuando ve los beneficios, empieza a relacionarse y a evangelizar, digamos, sobre el tema. Y también no es menor el dato de que la certificación lo que trae es como la seguridad, digamos, el sostenimiento de ese proceso. Por ejemplo, una empresa B decide por estatuto, se modifica el contrato social y se decide por estatuto que esa es una decisión de la empresa, de que ese impacto pesa tanto como el resultado económico. Que es de hecho el motivo por el cual las empresas B iniciaron, al darse cuenta de que por defecto una empresa tenía que maximizar el resultado. Y hay organizaciones con fines comerciales que se fundaron con otra intención, o que en algún momento tienen otra intención. Entonces, la certificación asegura esas cosas, de que la empresa no solo dice, sino que también hace, y que también está comprometida desde otros lugares, y tiene procesos de repetición anual, y en este caso con las normas de calidad es lo mismo. Lo que da la certificación es la garantía de que alguien lo está mirando, de que se está demostrando sistemáticamente. Viene por ese lado. Total. Y otra cosa que me gusta agregar también es, lo bueno que tiene la certificación es que de alguna manera el primer paso que tenés que hacer sí o sí es medir. Digamos, medir es ese punto fundamental para ver dónde estoy. Y muchos, digamos, en temas hasta en cuestiones de balance. Hoy hay un montón de lugares que se pondera mucho el balance de la triple cuenta de resultados, la famosa triple cuenta, incorporar externalidades de las empresas a los balances mismos de las empresas. Todo esto creo que es parte de esa agenda que obviamente a veces parece que Argentina está lejos y puede ser en términos estatales parezca un poco lejos, pero bueno, creo que el mundo va hacia ahí y lo interesante de esto es ver, a veces, como decíamos, creo que también lo mencionó Ariel, lo mencionaron Pica y Ro, digamos, puede venir por el tema genuino todo esto, o puede venir por el tema también de riesgo, y no quiero ser acá apocalíptico, pero hoy es un factor de riesgo cuando vos no alineás o haces un plan estratégico para caminar hacia eso. Entonces me parece fundamental tenerlo en consideración. Hoy es un gran tema a nivel mundial y local, y lo digo acá en Rosario también, así que motivo eso, a dar ese primer paso, por lo menos teniéndolo en consideración y en cuenta como un factor importante para el negocio, más allá del interés de uno, ¿no? Bárbaro, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta para hacerle a los chicos. No. Bueno, desde ya les agradezco nuevamente que nos hayan dado la posibilidad 2 veces en el año poder tratar el tema. Como dijeron, es un tema que ya está en agenda, que como profesionales nos va a impactar y bueno, siempre es mejor conocer el tema y ir profundizando. El conocimiento no ocupa lugar y creo que tenemos cada uno también una cuota de responsabilidad a nivel personal para poder empezar a sembrar esas pequeñas semillas que hagan todo esto un poco más distinto. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.